noches. Les damos la bienvenida junto a Mariana Buenas Corradini, noches, Paula. Buenas noches. Periodistas, esta emisión que va a abordar la política internacional con dos personas. Una de nuestra universidad, graduada de nuestra universidad, que está en nuestros estudios, Florencia San Jorge. Buenas noches, Hola, bienvenida. ¿cómo les va? Muchas gracias. Y a través del Zoom, el periodista Mariano Sarabia, que es especialista en política internacional, un colega y un ex compañero de la Facultad de Comunicación hoy. Mariano, un gusto, un placer tenerte a través del Zoom en Periodistas. Hola Mariana y hola Paula, ¿cómo andan? Un abrazo para ustedes. Bueno, la primera pregunta sería, Mariano, desde tu reflexión y tu análisis, ¿por qué gana Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, seguramente es una expresión de disconformidad de parte de la sociedad estadounidense, como viene pasando en otros lugares del mundo, donde gana la extrema derecha. Esto es producto, primero, del desastre que deja siempre el neoliberalismo, con su secuela de destrucción del aparato productivo, desocupación, miseria, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y vinculado con el terrible aparato mediático que tiene el gran capital mundial, ¿no es cierto? Surgen en general supuestos planes B, que son las extremas derechas, el neofascismo, que se está convirtiendo cada vez más en una constante, ¿no es cierto? En Argentina lo vemos, que ganó. Lo vemos en España que avanza, lo vemos que ganó en Italia con Giorgia Meloni, estuvo a punto de ganar en Francia con Marine Le Pen, gobierna en Hungría, vuelven los nazis a la Bundestag en Alemania después de casi un siglo. Bueno, está pasando en todos lados, ¿no? Ese supuesto plan B no es tal. Siempre el neofascismo fue parte constitutiva del capitalismo y del neoliberalismo, no son para nada outsider. La mejor prueba es Donald Trump, un magnate del establishment, pero bueno, sí se presentan con un discurso disruptivo y con chivos expiatorios, y bueno, eso hace mella y entra en la sociedad. Mariano, esto nos hace pensar entonces que estamos ante una nueva ola de derechas o de ultraderechas que por lo menos en el corto plazo no se va a detener. No se va a detener por sí misma. Yo creo que tiene un límite, sí, tiene un límite que es que tiene mucha capacidad de destrucción pero poca capacidad de construcción. No plantea una alternativa, como acabo de decir, no es ningún plan B, no son outsiders, ni Milei es un outsider, ni Trump es un outsider, ni Bolsonaro era un outsider, son parte de lo que ellos mismos denuncian como casta, ¿no es cierto? Con un discurso muy violento, muy odiador, con mucho grito, con mucho insulto, que puede destruir muy rápidamente algunos valores y algunos basamentos de la democracia, pero no construye nada alternativo. Entonces, no creo que sea un proyecto a largo plazo, tiene poco recorrido y dependerá también, primero, de los mínimamente democráticos, de ver si pueden unirse para cortarle el paso a ese fascismo para que no siga destruyendo, y después pensemos quizás en algún tipo de progresismo, centro izquierda o como se llame en cada país, a ver si puede volver a la esencia. Me parece que la ha perdido, eso también es verdad. La extrema derecha le ha ganado la épica y la rebeldía o el sentido de rebeldía a la izquierda o a la centroizquierda. Hay que ver si puede volver a asumir un proyecto de país, ¿no es cierto?, en los distintos países. Y con relación a Argentina, ¿qué significa el triunfo de Donald Trump para Milei, que, parece eufórico, pero que en realidad no se condicen con las políticas de desregulación y que está aplicando en nuestro país? Exactamente, sí, hay una sobreactuación de Milei, como hace siempre, ¿no es cierto? Y sobre todo en lo ideológico, por supuesto que intenta capitalizarlo políticamente. Ahora va a ir el jueves a Estados Unidos, es su séptimo viaje a Estados Unidos en 11 meses, va a intentar por todos los medios tener una foto con Donald Trump. Eso
no está seguro, como dicen algunos medios argentinos. No digo que no se vaya a producir, pero por ahora no está confirmada ni siquiera la presencia de Donald Trump en esa reunión de la Acción Conservadora, de Acción Política Conservadora, que es un grupo de extrema derecha. Bueno, pero como decís vos, más allá de lo ideológico, de ver comunistas por todos lados y de un macartismo ayornado, yendo a los bifes, son muy distintos, sobre todo en política económica. Mientras Milei levanta la bandera de la libertad absoluta y la desregulación total, la apertura de la economía, lo cual destruye el aparato productivo, Donald Trump es todo lo contrario, es un productivista, es un proteccionista, dijo que va a aumentar los impuestos a las importaciones y va a bajar los impuestos a las empresas que produzcan en Estados Unidos. Y no solamente lo dijo ahora en campaña, sino que lo hizo cuando fue presidente. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no? Porque los fascistas del mundo en general son muy distintos al fascismo argentino que encarna Milei, ¿no es cierto? Vos fijate que Vox, Giorgia Meloni, Víctor Orbán, el Frente Nacional en Francia, todos los que estuvimos nombrando son todos proteccionistas, nacionalistas. Ni se les ocurriría, por ejemplo, entregar una causa sagrada como la causa Malvinas, como la está entregando el gobierno argentino. Son todo lo contrario en eso. Y además son contrarios a la guerra y al imperialismo atlantista, digamos. Fíjate que Donald Trump está intentando que la guerra de Ucrania termine ya mismo, cuando en cambio Milei intenta meternos en guerras ajenas todo el tiempo. Está bueno lo que decías recién. ¿Vos creés que Estados Unidos va hacia generar las condiciones para que se termine la guerra entre Ucrania y Rusia? Sí, lo ha dicho Donald Trump. Él quiere que termine rápido y eso termina de una sola manera, con Ucrania aceptando la pérdida de territorios, ¿no es cierto? Veremos si lo logra Donald Trump, pero básicamente sacándole el apoyo económico a Ucrania, bueno, ahí, digamos, Zelensky no puede seguir ni una semana. La verdad que Donald Trump ha dicho que va a cortar el apoyo a la OTAN, va a salir de todas las guerras ajenas. Ojo, eso también se condice a lo que hizo cuando fue presidente. No lo voy a defender a Donald Trump porque me parece realmente un fascista, un racista, machista, un asco de gobernante. Pero es cierto que no empezó ninguna guerra y contrariamente a Donald Trump, tanto Obama antes como Biden después, empezaron varias guerras, destruyeron Siria, destruyeron Libia, ahora estuvieron atrás de la guerra de Ucrania. Entonces, si Trump está decidido, probablemente no le quede otra a Zelensky y a Ucrania que negociar con Rusia. Donde me parece a mí que no va a haber cambios en política exterior va a ser en el tema Medio Oriente, porque Donald Trump apoya tanto como los demócratas al Estado genocida de Israel, y tampoco va a haber mucho cambio en la relación con Cuba, con Venezuela. Mariano, y para cerrar este bloque, desde la comunicación, porque bueno, vos sos comunicador, decías esto de que el progresismo, los partidos o las alianzas de izquierda han perdido esa épica, ¿no? Esa posibilidad de contagiar el sentido revolucionario, y que lo ha tomado la ultraderecha. ¿Qué hacer desde esto, desde los discursos de odio, desde lo que vos planteabas, ¿no? Que gana un presidente contra los inmigrantes, contra las mujeres, digamos? ¿Qué nos está pasando que estamos viviendo esta situación? Básicamente me parece que los gobiernos progresistas o de centro izquierda no le han dado soluciones a la gente, ¿no? Es así de simple. Puede haber cierto grado de progresismo en el discurso o en lo cultural, pero yendo a lo concreto, la gente no está mejor que antes. Lo ves, por ejemplo, en Chile. El gobierno de Boric no ha cambiado cosas muy de fondo. Lo ves en los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. No quiero caer en decir algo que siempre critiqué, eso de que son todos igual. No son todos igual. Por supuesto que prefiero el Frente Amplio antes que el neoliberalismo del Partido Blanco o del Partido Colorado. Pero
es verdad que ni siquiera Pepe Mujica cambió cosas muy de fondo en Uruguay. Lo mismo podríamos decir, o algo parecido, en otros países. En Argentina, en Brasil, con Lula. Sí, quizás hubo la consecución de muchos derechos nuevos y mejoras económicas, pero tampoco hubo un cambio de conciencia. Entonces, poniéndole dinero en el bolsillo a la clase trabajadora, esa clase trabajadora terminó votando como burgueses, como clase burguesa. Hay que trabajar mucho más la política. Me parece que, hablo de Latinoamérica o de Sudamérica, que es lo que más conozco, en un momento se recuperó la mística, la militancia, etcétera, pero faltó formación. Y sin formación y sin discutir cosas de fondo, me parece que está visto los límites de estos procesos. Por ejemplo, para no hacerlo muy largo, Argentina hoy vota en la ONU contra de los pueblos originarios, pero el gobernante anterior, el presidente anterior, supuestamente progresista, nacional y popular, también dijo que todos los argentinos bajábamos de los barcos, descendíamos de los barcos, ninguneando a nuestros pueblos originarios. ¿Cómo puede ser que tuvimos un proceso político de 12 años, progresista supuestamente, y nunca se discutió una reforma de la Constitución o la necesidad de que este Estado también sea un Estado plurinacional? Está claro. Se hizo Memoria Verde y Justicia con el genocidio de los años 70, pero no se dijo ni una palabra de los otros genocidios contra los pueblos originarios. Entonces, es un ejemplo nada más lo de los pueblos originarios. Podríamos hablar del extractivismo, del medio ambiente, de un montón de otras cosas, de los feminismos, ¿no? Entonces, me parece que hay que barajar y dar de nuevo y que la izquierda, centroizquierda o procesos nacionales y populares empiecen a escuchar y a ser más populares de verdad y menos paternalistas desde arriba para abajo. Mariano, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo y también, digamos, por reflexionar junto con nosotros aquí en Villa María acerca de lo que ha dejado la elección de Estados Unidos y también la situación de América Latina. Un placer, muchas gracias. Pausa. Dale, Paula, Mariana, un abrazo y a disposición cuando necesiten. Gracias, un abrazo. Pausa y volvemos. Bloque, seguimos hablando de política internacional. Como decíamos al iniciar el programa, tenemos nuestros estudios a Florencia San Jorge. Florencia, recién hablábamos con Mariano Saravia sobre la importancia que en Argentina, desde el gobierno argentino concretamente, se le dio el triunfo de Trump en Estados Unidos. A Trump, o Trump, no sé cómo se dice, no importa, yo voy a decir Trump. ¿Le importa Argentina? ¿Le importa Latinoamérica? Y yo creo que en primera instancia no. ¿Y por qué no? Trump llega a la Casa Blanca con un fuerte discurso proteccionista de la industria nacional, de mirar hacia adentro, principalmente no con este movimiento que él lo menciona como MAGA, ¿no? De Make America Great Again. Y eso también implica mirar hacia adentro y olvidarse un poco del contexto. Obviamente no nos tenemos que olvidar que Estados Unidos en ese rol de superpotencia va a mirar el continente del cual pertenece, pero Trump en la política, o por lo menos en cómo está planteando lo que va a llevar a cabo, la realidad es que hoy va a mirar fuertemente hacia adentro de Estados Unidos e intentar solucionar muchos de los problemas internos que de alguna manera hoy lo volvieron a poner al poder. Y eso significa correr un poco la vista, ¿no?, de también lo que está pasando en América Latina. Con relación puntualmente a uno de los temas a resolver, hizo hincapié en las fronteras, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí hay como un tema central también, porque tiene una gran comunidad latina que pareciera que esos mismos latinos votaron para que no entren más latinos. Sí, de hecho ahí podemos ver un fenómeno desde mi punto de vista, o bueno, desde la ciencia política, creo que es fenomenal, porque desde el momento en el que el latino entra a Estados Unidos y se convierte en ciudadano norteamericano, esa razón de ser, esa mentalidad va a transformarse y ya, digamos, deja un poco esas raíces latinas para empezar a formar parte de esa sociedad norteamericana, de cómo se piensa hacia adentro del Estado y también con los derechos que
de alguna manera ya no se ve tanto como un migrante, sino como un ciudadano norteamericano. Y ahí se empieza a marcar una frontera. Y de hecho, ¿no? En momentos de crisis, el tema de la inmigración vuelve a calar hondo en Estados Unidos y lo podemos ver, ¿no? Como tema en estas elecciones. Y que también fue un recurso que utilizó Trump en el 2016, cuando también volvió al poder contra Hillary Clinton, ¿no? Con lo cual es de esperar que una de las primeras medidas que tome tengan que ver con, de alguna forma, poner un coto, un límite a esta Exactamente. situación. De hecho, se está mencionando entre nombres que pueden estar en su gabinete. Él todavía no comunicó quiénes van a formar parte, pero hay algunos indicios de que pueden volver algunas personas que impulsaron fuertemente, bueno, estas medidas de políticas contra inmigrantes, de la separación de las familias y demás. Entonces podemos ahí tener un indicio de lo que puede volver a pasar. Y con relación a esto de lo que te preguntaba inicialmente Mariana, a Estados Unidos, ¿le importa o no le importa a Argentina? Y si cierra precisamente para fortalecer su producción, ¿cuáles serían esas desventajas en las cuales va a caer nuestro país como, digamos, ese gran sueño que es poder venderle a Estados Unidos? Exactamente. Yo creo que en un principio, como mencionábamos, al gobierno argentino o a la administración de Milei le importa más Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos mira a nosotros. Sí creo que a lo mejor puede haber un interés en términos ideológicos. En su momento, ¿no? Trump apoyaba gobiernos como Bolsonaro y podemos ver que puede tener cierta afinidad ideológica con algunos gobiernos, ¿no? de derecha en América Latina. Sin embargo, en lo que respecta, o podemos pensar como en dos caras de la misma moneda. Por un lado, hay cierta tendencia a pensar que desde Argentina se va a propiciar cierto acercamiento en negociaciones multilaterales con, ¿no? lo que es la deuda con el FMI, que de hecho ahí Caputo y Milei tienen una deuda a saldar y ver cómo lo van a resolver. Pero por el otro lado, y pensando en esta política fuertemente proteccionista de Trump, podemos pensar en que la suba de los aranceles nos va a perjudicar y eso, digamos, va a tener una consecuencia directa en las importaciones de Argentina, ¿no? Entonces, digo, el beneficio no es tan directo como por ahí se suele pensar, simplemente por una afinidad ideológica, ¿no? Con lo cual vos ni soñar que el FMI diga, ay, pero Argentina, le prestemos, le perdonemos, yo vaya más. No, yo creo que no. No. Ni siquiera en cuestiones por ahí bilaterales, ¿no? Entre Argentina y Estados Unidos. Creo que si sucede es una excepción a la regla, no creo realmente que pase. Tampoco sucedió con Macri. Exactamente. Ahí tenemos un ejemplo claro. Que no hubo ese desactivar, digamos. Tal cual. Y de hecho tuvimos problemas, ¿no? De nuevo, es la situación muy similar con los aranceles y las importaciones, todo lo que pasó con los limones en su momento que salió. Bueno, yo creo que va a pasar algo similar con Argentina. ¿Nos seguirán ubicando entonces, sí, supongo, como estratégicamente en lo que tiene que ver con la extracción de nuestros recursos naturales, el litio, cereales? Sí, ¿no? Puede volver todo esto de lo de los commodities. De hecho, también, bueno, hace poco salieron unas noticias de que Estados Unidos también había encontrado una de las reservas más grandes de litio. Entonces, digo, ahí también tenemos que prestar atención, porque no sé si somos de nuevo tan importantes como nosotros creemos para Estados Unidos, incluso en términos de las materias primas, de los recursos naturales. Obviamente que yo creo que América Latina, y cuando uno ve la historia y estudia la historia, podemos decir, y somos el patio trasero, se ha visto durante muchas administraciones, y eso tiene cierta complejidad en cuestiones de las relaciones diplomáticas y políticas, pero no nos tenemos que olvidar que hoy también Estados Unidos tiene otras prioridades que no necesariamente, para mí, desde mi perspectiva, tienen que ver con América Latina, sino con solucionar otros problemas internos, y que hoy la sociedad norteamericana se lo está demandando fuertemente, y principalmente, ¿no? Con también esto que mencionaba Mariano, todo lo que sucede en Oriente Medio, en Europa, con la guerra de Ucrania y Rusia, hay bastante descontento por la erogación de dinero, ¿no? Respecto a estas guerras y estos conflictos. Entonces, creo que hay otros temas a atender antes de volver a mirar a América Latina. Y con relación a esos, aliados que sí puede mirar Estados Unidos, ¿cuáles serían? Yo creo que principalmente, bueno, Israel va a seguir siendo un fuerte aliado y Trump lo ha dicho. Creo que en términos de Rusia y también podemos tener un acercamiento con Putin, y de hecho se dice que ya hubo conversaciones entre los presidentes. Hubo alguna que otra noticia como que Trump estaba mirando los BRICS. Yo no creo que eso sea tan cierto. Sí, en términos a lo mejor una relación bilateral. De hecho, con la India también hubo un acercamiento con los mandatarios, pero no en términos de bloque, porque de hecho los BRICS quisieron desarticular o pensar en tener una moneda alternativa al dólar, y Trump ya anticipó que va a terminar con todos aquellos bloques o países que intenten tener una moneda distinta del dólar. Y bueno, y también tenemos que pensar en lo que va a pasar en términos regionales o en términos de la guerra comercial, ¿no? con China,
China en un contexto donde el yuan está más valorizado que el euro como moneda de intercambio comercial, ¿no? ¿Es la gran disputa, va a seguir siendo la gran disputa China-Estados Unidos por cuestiones comerciales, pero también de posicionamiento en el mundo? Exactamente, de hecho tenemos que también pensar, y si miramos a la historia, China juega lo que se llama el juego a largo plazo, ¿no? Tiene otros tiempos, tiene otra dinámica y sigue todavía, ¿no?, en ese tipo de juego. Podemos ver hace unas semanas nomás, y de hecho yo estaba en Taiwán, que volvieron a salir, ¿no?, las noticias de que se acrecentaban las tensiones de la presencia de China en Taiwán, y esto también tiene que ver con una relación muy fuerte que hay con Estados Unidos en el caso de Taiwán. Entonces, esa disputa va a seguir estando. No creo que a China le interese en este caso una guerra militar, ¿no?, en esos términos, pero sí por ahí en cuestiones comerciales, o como nosotros le llamamos desde las relaciones internacionales, el soft power o el poder blando, ¿no?, que es un conflicto más en términos diplomáticos que armamentísticos. ¿Y quién tiene más chances de ganar en esa disputa? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Yo creo que hoy Estados Unidos sigue siendo una potencia, ¿no? Hoy no lo podemos disputar, ni siquiera en términos militares, ¿no?, en términos armamentísticos. En lo que invierte Estados Unidos en el PBI, sí creo que hoy China, digamos, en su crecimiento económico, si uno ve y pudiéramos trazar dos líneas paralelas en crecimientos de Estados Unidos y China ha sido muy constante a lo largo del tiempo. Estados Unidos tiene más vaivenes, altos y bajos, lo cual también nos muestra el posicionamiento que puede llegar a tener China con el paso de los años, pero para mí todavía, y cito a muchos analistas, falta mucho para que China llegue, ¿no?, a ese nivel de Estados Unidos. Y con relación a los desafíos que vos nombraste algunos, bueno, sin duda es la inflación o sea, esos desafíos internos, ¿no? Sí. Que mostraron el descontento con Biden, sobre todo la inflación, digamos, la cuestión laboral, y cuáles serían esos otros, Sí. primero como a desactivar para luego dar hacia la afuera. Yo creo que, digamos, antes de volver sobre los desafíos, hay una cuestión muy puntual, y creo que estas elecciones también nos dejan un poco esa moraleja, que una cosa es lo que sucede en términos reales y también la percepción que tiene la población sobre lo que está sucediendo. Y creo que un gran ejemplo ha sido la economía, porque si bien hablamos de inflación, en el último trimestre los precios solamente subieron un 2,1% cuando el crecimiento fue de un 2,8%. Entonces, en términos económicos no están mal, ¿no? O por lo menos también como nosotros lo miramos desde América Latina. Pero ellos sí tienen la percepción, y de hecho en una de las encuestas que circularon, el 75% de los encuestados decía que el país estaba yendo en un rumbo que no correspondía o que la economía no estaba tan bien. Entonces, ahí también digo que creo que tenemos algo que aprender sobre la construcción de la agenda y de los temas que entran, sobre todo para unas cuestiones electorales, como lo pudimos ver, y después, bueno, todo lo que es inmigración, que también creo que ese desafío está muy ligado estrechamente con todo lo que sucedió con el fentanilo y, bueno, las cuestiones de las drogas, porque lo que hizo Trump obviamente también es asemejarlo. Bueno, tenemos un montón de inmigrantes ilegales, y directamente linkeó la cuestión de la inmigración ilegal con las drogas. Claro, ¿no? una estereotipación también bastante fuerte. Sí. Y bueno, y aprovechando la crisis para volver, ¿no?, con políticas migratorias más duras, un fortalecimiento de la industria, la suba de los aranceles, ¿no?, que ese también va a ser otro tema, la cuestión económica y del comercio exterior. La última porque nos queda nada. Sí. Si nosotros estamos pudiendo analizar y llegar a la conclusión de que, volviendo al tema del inicio, Sí. que para Argentina no parece haber sido la mejor noticia del triunfo de Trump, al menos en términos económicos o de relaciones comerciales. Sí. ¿Por qué el gobierno nacional, nuestro gobierno nacional, insiste tanto en tratar de mostrar lo contrario? También se deben haber dado cuenta. Exactamente, yo creo que tiene que ver por cierta afinidad ideológica, o bueno, desde la derecha o cómo se piensa. También pensemos en dos personajes, Trump, Milei, incluso otros que podemos mencionar a lo largo de la historia, que son muy personalistas en la forma de pensar la política. Y de hecho, la política exterior argentina hoy no pareciera tener un hilo conductor, entonces se lleva mucho al terreno de lo personal, y pareciera que, bueno, vamos a saldar ciertos problemas o ciertas situaciones que está atravesando la Argentina por una buena afinidad entre dos mandatarios, ¿no?, de distintos países, que, bueno, tenemos una historia complicada encima, pero pareciera que se lleva, ¿no?, de nuevo al terreno personal, cuando en realidad no hay una línea de política exterior que hoy podamos... Casi realismo mágico de Gabriel García Márquez, entonces. Exactamente. Bueno, estuvimos entonces dialogando sobre política internacional, en particular el caso del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Gracias, Florencia. Gracias, Florencia San Jorge. Decíamos, ¿no?, egresada y ya también dentro de los espacios curriculares de nuestras carreras de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Villa María. Pausa y volvemos.
para cerrar con un subrayado de lo que nos acabas de dejar el diálogo con nuestros dos invitados, con Mariano Sarabia y con Florencia San Jorge. Seguro que a Estados Unidos, a Argentina le importa bastante menos de lo que el triunfo de Donald Trump ha significado en términos de, sobre todo, posicionamientos del gobierno nacional en relación a lo que sucedió en Estados Unidos el martes pasado. Y seguro también que buena parte de las primeras medidas que tome el nuevo presidente de Estados Unidos allá por enero, cuando llegue a la Casa Blanca, no van a ser todo lo beneficiosas ni para Argentina ni para América Latina en general. Hay mucho de ideológico, mucho de discursivo, poco de realidad. Con relación a esto también, en Argentina ya se publicó acerca de, digamos, una implementación o desregulación del correo argentino, por ejemplo, cosas que tienen toda la política contraria en lo que va a ser la gestión de Donald Trump, porque así él lo ha asegurado. Por lo tanto, queda la reflexión y queda abierto, sin duda, a lo que va a ocurrir en próximos días con la visita de Javier Milei, que decían que está buscando la foto con el ganador de Estados Unidos. Les agradecemos, como es habitual, que hayan estado del otro lado de la pantalla de UniTV, al equipo técnico por la puesta al aire, a los televidentes que también pueden recuperar este contenido los días jueves y domingos a la hora 21:30, a quienes nos acompañan en la indumentaria, Lilou, que tiene toda la colección para los egresos, por ejemplo, de fin de año, también a Erika Fecia y a Pia Forconi. Nos vemos la semana próxima. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.